Bienvenidos a Café Sur, yo soy Andrea y este es un espacio para conversar con clientes que vienen al café y a la librería y que nos cuenten un poco sobre su profesión. Hoy estamos con Julio César, él es arquitecto y también es empresario y te agradezco muchísimo de que estés aquí, Julio No, César. gracias a ti por invitarme a este hermoso lugar. Oh, qué lindo. Bueno, cuéntanos un poco cómo es tu vida de arquitecto, cómo es tu día a día. Bueno, mi día a día inicia muy temprano con Rufo, que es mi Allá. perro. Tengo que sacarlo a pasear todas las mañanas a las 6 de la mañana, fijo, si no se trepa a la cama. Lo saco a pasear, regreso, tomo desayuno en casa, salgo a hacer deporte, regreso a casa y luego inmediatamente, plan 9 de la mañana aproximado, estoy en la oficina. Y inicia con reuniones, principalmente con el equipo, ¿no? Para alinear un poco. Bueno, yo me dedico a digamos, arquitectura, pero desde el lado de diseño, desde el lado de ejecución de obras. Entonces, digamos, tengo reuniones diversas temprano de alineamiento con el equipo. Y luego, básicamente, es hacerle como un poco de seguimiento también a los proyectos que tenemos en curso. Visito mucho las obras, me encanta estar en obra, me encanta estar. Y hacemos obra de todo tipo, así que todos los días aprendes algo nuevo, ¿no? Y bueno, cierro el día con mis socios por lo general, esperando a que la oficina esté vacía para poder pensar un poco, ¿no? Y planificar cosas que quizás con el equipo ahí, ¿no? En la oficina no se pueden hacer porque todo el día estás atendiendo cosas, ¿no? Claro. Eso es un día regular en la De hecho, oficina. no hay una hora de salida específica, ¿verdad? No, para serte honesto, no, y eso Es un problema. me ha generado unos problemas, Sí, yo lo pero sé. sí, o sea, a veces, no sé, podemos salir 9, 10 de la noche, Claro. pero nada, o sea, no lo tomo como un trabajo, sino lo disfruto tanto que no me cuesta, o sea, es como naturalmente puedo estar ahí y disfrutarlo, ¿no? Sí, es algo que alguien que estudia arquitectura o ejerce arquitectura, en verdad lo de o sea, así como que terminar de trabajar a cierta hora, Sí, eso no existe, ¿no? sí, sobre todo cuando emprendes algo, ¿no? Si Claro, emprendes algo que es personal, ¿no? Y quieres sacarlo realmente adelante, el propósito te ayuda a que, pues, claro, vas a estar motivado así salgas a las 8 o 10 de la noche, ¿no? claro. Entonces, sí, lo tomamos muy ameno, creo yo. Creo yo, no sé si Claro, mis lo socios, tienes pero que creo yo. disfrutar, claro, lo tienes que disfrutar. ¿Cuál crees que es el mayor reto de alguien que ejerce arquitectura? Creo que el mayor reto es desarraigarse de sus creencias, de lo que cree o sea, creer que las cosas se tienen que hacer de una forma. Ujú. No creo que el arquitecto esté para eso, sino las condiciones siempre como de alguna forma delimitan o digamos, generan el proyecto. Uno tiene que Claro, tener cierta lectura de lo que hay alrededor del proyecto, el entorno, las personas, etcétera, entenderlo para también enfocar un poco el proyecto en base a una necesidad real, ¿no? Y a veces también hay, digamos, situaciones en las cuales no hay que hacer nada, ¿no? Te estoy hablando como arquitecto, ¿no? Porque si claro, te hablara claro. como empresario, creo que ahí pues variarían un poco las cosas, pero como arquitecto te diría, arquitecto que consigue un proyecto, uno tiene que entender un poco el contexto antes de creer que hay una forma de hacer necesariamente la arquitectura. Ujú. Eso. Claro, ser flexible con las ideas de uno, ¿no? Sí, Sí, interesante. sí. ¿Siempre supiste que querías ser arquitecto? No, la verdad que no siempre lo supe, pero recuerdo desde muy pequeño, ¿no? Estar en obras, ¿no? Yo tengo una foto de mi papá, ¿no? Agarrándole la mano, yo siendo muy niño, tendría que 4 o 5 años, mi papá con su casco y yo con mi casco que se me caía, ¿no? Ahí andando en la tierra, en los ladrillos y todo, porque él, bueno, construía colegios para el INFES Ajá. y me llevaba pues a sus obras a mí y a mi mamá. O sea, nuestro plan de fin de semana a veces era ir Mira a las obras. obras, claro. Y entonces, nada, pues eso creo que desde muy pequeño fue algo que se me fue, digamos, de alguna forma influyendo, Claro. ¿no? Mi papá es ingeniero civil, Ajá. entonces ya pues, ¿no? Siempre hay como, hay un tema entre los ingenieros y los arquitectos y yo quise ser arquitecto naturalmente para poder también complementar algo que soñamos juntos, ¿no? Que Claro. hacer una constructora, ¿no? Hacer proyectos, etcétera. Genial. Qué Entonces, chévere. no sé si siempre lo supe, pero Pero influyó mucho sí, claro, la ese infancia te entorno de marcó. niño, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué cualidades crees que son esenciales para ser un buen arquitecto? ¿Qué cualidades creo que son muy esenciales para ser un buen arquitecto? Creo que la rigurosidad. O sea, no sé si en general, pero como arquitecto me ha servido mucho ser muy riguroso con mi trabajo.
muy riguroso, muy diligente, muy creativo también, ¿no? Para generar, ¿no? Soluciones o diseñar, ¿no? Eh, pero sí, creo que principalmente ser riguroso te ayuda mucho, no solo en la arquitectura, sino en la vida, ¿no? A hacer mejor las cosas. Claro, no, además que un error pequeñito es, Claro. o sea, gigantesco en obra, ¿no? O sea, es Sí, como... o sea, en obra y en el producto, digamos, ya Claro, ejecutado, que es el proyecto, ¿no? Físico, porque impactas en personas. claro, O sea, de alguna forma, lo que haces determina cómo esa persona va a habitar el espacio, el edificio, la calle, etcétera. Entonces, sí es importante, por eso te digo, ser riguroso, ¿no? riguroso, qué buena palabra, Entonces, sí, creo que eso, interesante. principalmente. Yo pensaba que también podría ser eh, quizás en proyectos más de residencia, ¿no? Pero como empático con tu cliente, ¿no? O sea, o no, o quizás eso no es tan necesario, no lo O sea, sé. yo creo que sí, pero en la búsqueda de entender, ¿no? Claro, Cómo, cómo ese cliente va a utilizar el espacio, ¿no? En qué condiciones necesita para que pueda desarrollarse un entorno corporativo. La gente tiene ciertas funciones, comunicación entre áreas, un entorno comercial. Al contrario, piensas más en el cliente que viene a ver tu proyecto, tu producto en una tienda. claro, En vivienda es más cómo lo habitas, tu hora de almorzar, claro, donde comes, si el espacio es iluminado, si no es iluminado, si está ventilado. O claro. sea, va a depender igual del entorno, del contexto que se encuentra el proyecto, ¿no? También podría ser conciliador, ¿no? Porque incluso Sí. cuando tú, no sé, imagino que si haces, no sé, residencial, tienes que conciliar finalmente también los usos de, no sé, el esposo, la esposa, los hijos, o sea, cómo, Claro, ¿no? Tienes que hacer como esa magia de claro, integrar todo en un espacio habitable, claro. ¿no? Y que genere felicidad en estas personas, Sí, ¿no? hay que Y pensar en obviamente eso, ¿no? o sea, el conocimiento que tienes más sus necesidades crean un Ujú. producto al final, ¿no? Sí, y claro, Y y es concilias también con presupuesto, concilias con también con, todo, ¿no? ¿no? Es Bueno, todo, ¿no? nosotros como diseñamos y ejecutamos, tenemos claro eso, ¿no? Y como tú dices, no hay que pensar en el uso, en las actividades, y que también en los mismos contextos no son iguales. O sea, un contexto más como corporativo no es igual, un contexto más residencial tampoco. Claro, Y tampoco las personas son iguales en toda su etapa de vida, ¿no? Quizás esa persona quiere vivir de una forma durante toda su infancia y después en su adultez es distinto. Entonces, claro, también hay que pensar la arquitectura como espacios flexibles que pueden ir mutando y adaptándose en el tiempo, ¿no? El COVID, pues claro, no, claro, y la pandemia y todo, ¿no? Determinó mucho ese cambio, ¿no? claro, Entonces, si estábamos dentro de espacios que eran capaces de adaptarse, éramos probablemente más felices, ¿no? claro. Que en espacios que quizás no tanto, ¿no? Interesante. Eh, ¿Cuál crees que es el mejor camino para un arquitecto, para que un arquitecto se haga conocido? Para que un arquitecto se haga conocido. Pucha, qué difícil pregunta. Creo que no, es porque quizás no lo busco, eh, pero creería que hoy en día, por las redes sociales y todo eso, es hacer cosas como disruptivas, ¿no? Ok, Eh, pero disruptivas a veces podría ser desde una perspectiva muy estética también, ¿no? O muy superficial, ¿no? De lo que ves. Pero claro, finalmente las redes sociales se exponen a eso, ¿no? Y si haces algo como que rompe el esquema, ¿no? La caja, podrías hacerte muy conocido, creo, pero no sé si eso necesariamente sea lo más relevante, porque ¿no? yo a veces he creído que, claro, en una carrera que finalmente en muchos casos responde al lujo, porque no mucha gente tiene la posibilidad de, no sé, comprarse un terreno, diseñarse su casa, o qué sé yo, ¿no? O sea, o sea, hay demasiadas áreas, ¿no? En arquitectura. Entonces, yo a veces decía, bueno, la mejor manera para hacerse conocido es tener algún familiar millonario que te dé la oportunidad para hacer tu, no sé, pues tu carta de presentación con un proyecto y que al final, no sé, pues el boca a boca quizás podría ser, ¿no? Sí. Pero siempre he sentido que esta carrera tiene algo como de nepotismo, ¿no? O sea, no necesariamente el mejor va a tener más proyectos, sino el que tiene más contactos y contactos más, o sea, con mayor acceso a hacer arquitectura, ¿no? Porque finalmente Claro. mucho de lo que yo he escuchado es, ya tal es famoso porque su tío tiene una constructora y le dio una primera chamba y entonces a partir de ahí ya empezó como a
lo hizo bien y obviamente a partir de ahí se hizo un nombre y qué sé yo, ¿no? Claro. Pero las personas que no tienen al tío que tiene la constructora, la tienen un poco más difícil porque en plano de concursos o cosas así no es muy fácil y de ahí, o sea, creo que siempre necesitas como una primera oportunidad para exponer tu trabajo y de ahí si salió bien o no, ya hay un referente donde tú puedes decir, mira, esto hice y alguien que te recomiende obviamente también funciona, ¿no? No es el único camino, pero es completamente, ocurre, ¿no? Es una realidad, ¿no? Pero, claro, te lo dice alguien que comenzó en el 2011, hace 14 años, independiente estando en la universidad, ¿no? Entonces, claro, a mí nadie me dio un terreno, ¿no? Claro. En ese momento, ¿no? Y una oportunidad de hacer un proyecto de relevancia, ¿no? O con una escala, ¿no? Que pueda ser como importante, digamos. Pero creo que ese es, o sea, finalmente si tienes esas oportunidades, es un arma de doble filo, ¿no? Porque puedes hacer las cosas muy bien o muy mal. Te puedes hacer conocido por hacer las cosas muy mal. Y existen muchos arquitectos que son muy conocidos por hacer las cosas muy mal. Entonces, creo que hay una responsabilidad profesional que uno debe tener, ¿no? Innata, por aprovechar, ¿no? Estas oportunidades para más bien hacer las cosas correctamente, ¿no? Algo que hemos siempre discutido con Rodrigo, que es mi socio, es, claro, el día que nosotros tengamos la oportunidad de hacer un proyecto, ¿no? Con todo el tiempo y todo el presupuesto del mundo, va a ser el proyecto que sea más correcto y en el uso, o sea, ¿no? Lo que realmente su entorno y la gente que lo habita necesite, ¿no? O sea, no hay por qué creer tampoco, como te decía en un inicio, ¿no? Que lo extravagante, si bien en redes sociales se puede ver, o bueno, la forma se puede ver muy atractiva, necesariamente es algo que es bueno. Quizás no es bueno y en ese lugar no había que hacer nada, y era mejor dejarlo así, ¿no? Sí, bueno, también es un poco la expectativa que uno tiene en la carrera, ¿no? Porque creo que lo innovador o lo diferente, siempre en el ejercicio de la carrera es lo que más como, no sé, ¿no? Llama la atención y tal, ¿no? Justo vino Rufo. Ese es tu perrito. Sí. Qué lindo. Quería preguntarte, ¿qué avances o tendencias en arquitectura te parecen más interesantes o necesarias en este momento? Bueno, necesarias. En arquitectura te puedo hablar de nosotros y lo que estamos implementando y es, digamos, no es algo que sea una tendencia porque esto ya es de hace 10 años, pero en el Perú es una tendencia y es la metodología BIM, por ejemplo, ¿no? Las metodologías que te hagan hacer un trabajo, digamos, más ágil. ¿Ya? Entonces aplicamos en diseño, por ejemplo, la metodología BIM, que es una metodología de trabajo, digamos, desarrollada dentro de un entorno 3D, en el cual pues, puedes encontrar todo el detalle, ¿no? Y la arquitectura y las especialidades del proyecto en un modelo. Entonces eso es lo que te hace que al momento de diseñar puedas, ¿no? Proyectar y ver cómo o sea, físicamente sería el espacio en un modelo, en un software, ¿no? Un modelo 3D. Es como un SketchUp, pero más... Claro, es como un SketchUp desarrollado, sí, mucho más desarrollado, porque ahí todos los elementos tienen propiedades, información, etc. Qué chévere. Y de cara a obra, que es el otro lado que también vemos, es quizás las metodologías de gestión. Nosotros usamos la metodología Lean dedicada a construcción, ¿no? Y creo que esas son parte, digamos, de las tendencias que quizás acá en Perú no se ve mucho, porque sobre todo nosotros que nos dedicamos al rubro corporativo, digamos que no hay mucha profesionalización en las empresas dedicadas a este tipo de proyectos, ¿no? Quizás en las constructoras de infraestructura sí, pero en las de como más proyectos corporativos, comerciales, no la hay, ¿no? Okay. Entonces creemos y nos están dando resultados, ¿no? Que sí, pues aplicar como estas metodologías te ayudan a hacer mejores proyectos, ¿no? Y generar mejores condiciones también para tu equipo, ¿no? Claro. Hay mayores eficiencias incluso al interno, ¿no? Como operación, ¿no? Genial. Entonces, sí. Interesante. Sí. ¿Tú crees que la inteligencia artificial en algún momento pueda reemplazar a los arquitectos? O sea, no sé si reemplazarlos, ¿no? Creo que eso es un miedo que tienen muchas personas, no solo en la arquitectura en general, ¿no? Claro. Pero al contrario, tienes que tomarlo, creo yo, como una oportunidad de potenciarte, ¿no? Nosotros, claro, hoy aplicamos inteligencia artificial dedicada a algunos procesos, pero, por ejemplo, en el lado de concepción de un proyecto es muy difícil que la inteligencia artificial como pueda llegar, digamos, a precisar el resultado, porque tienes tantas variables y muchas variables humanas, claro, ¿no? Que son imposibles de reemplazar el criterio, ¿no? de claro. un arquitecto, ¿no? O sea, en todo caso, claro,
el conocimiento que tiene el arquitecto finalmente podría ayudar a integrar la, las directivas que le puede dar la inteligencia artificial, Claro. ¿no? Alguien que no estudia arquitectura quizás no puede comunicarle a la inteligencia artificial cuáles son sus necesidades o cómo se tiene que armar un proyecto, Claro. porque no tiene la información, ¿no? Ya. Sí. Sí, yo también creo Sí, que sí, sí. no sé. Pero tenemos que te tomar puede la ayudar, herramienta. claro, te Tenemos puede que tomar la ayudar herramienta, ¿no? a previsualizar cosas, ¿no? Pero no, o sea, obviamente, cómo das las indicaciones a la inteligencia artificial Sí. necesitan una base, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la arquitectura desde que la estudiaste hasta que la ejerciste? Bueno, esto vuelve a un poco la pregunta del inicio, que es, como te digo, ¿no? Es desarraigarte lo que crees que es como se deben hacer las cosas, cuando ni siquiera conoces de qué va el proyecto, para qué usuario es, cómo trabaja, ¿no? O cómo se vive. Eh, Hay que entender mucho de quién lo habita, ¿no? Entonces hoy en día, después de haber diseñado y construido varios proyectos, ¿no? Es como, ya te das cuenta de que por ahí no va la ruta, ¿no? Va de más bien hacer proyectos que sean cada vez más flexibles, ¿no? Y la pandemia, una vez más, ha sido el claro ejemplo de que sí, pues hay que generar espacios que tengan mayor flexibilidad y capacidad de adaptarse a las situaciones que pueden cambiar en el mundo, ¿no? Entonces, antes era como un pensamiento muy, hay que hacer algo ad hoc, y ahora es como, sí, pensado en cómo se usa, pero también adaptable y flexible. A mí me impactó un poco que cuando yo estudiaba arquitectura, no habían límites de nada, ¿no? O sea, tú estudias la carrera haciendo cosas que desafían la gravedad, que obviamente no tienes un presupuesto limitado, Claro. No sé, tú mismo eres el que construye, el que diseña, el cliente, o sea, tú mismo eres un todo, y a la hora de que tú sales a la realidad, digamos, tienes un montón de parámetros y un montón de limitantes, y finalmente creo que en la carrera a veces no te preparan para entender que hay más límites que, no sé, que flexibilidad a la hora de diseñar, ¿no? Claro, Entonces eso puede ser a veces como que no sé si se debería informar esto a la hora de que uno ejerza la profesión o la estudie, pero muchas veces te piden pues cosas alucinantes, o sea, diseña en Marte, no sé, o sea, claro. quizás es demasiado lo que te hacen volar a veces para finalmente en la realidad como que, no sé, la caída va a ser más fuerte, ¿no? Sí, yo creo que también, o sea, sin necesidad de irte a Marte, es como, es un contexto, es finalmente Lima o Perú y digamos, un contexto de Europa, un contexto de Centroamérica, un contexto de India, es completamente distinto, ¿no? ¿Cómo te abren Sin la embargo, mente para que claro. finalmente no, o sea, que te abran la mente, pero que finalmente la caída no sea Claro, claro. tan O sea, dura, ¿no? sí, digamos, en el espectro de lo creativo que tienes que ser, ¿no? Y cuánto puedas volar en ello. Claro, debe haber una dosis, ¿no? De un poco esto que dices, ¿no? Como aterrizar en cosas tangibles respecto al contexto que te encuentras, sobre todo, ¿no? Porque es a donde vas a aplicar primero, ¿no? Es en tu contexto. Por ejemplo, de gestión, ahí te enseña mucho en la universidad, ¿no? Claro. O sea, creo que cosas muy básicas, ¿no? Y también, pues, de lo técnico, ¿no? O sea, de lo técnico del día a día, que digamos, un profesional de arquitectura tiene que conocer para poder tener como, digamos, algo base, ¿no? De lo cual partir, ¿no? Eso tampoco creería que lo enseñan tanto, pero creo que en el tiempo eso ha ido variando y mejorando. Claro. Lo he notado porque hoy en día contratamos, bueno, mucha gente también de mi universidad y vemos que cada vez, digamos, salen un poco mejor preparados. Ah, qué genial. Entonces, bueno, esperemos que pueda también eso ir, como te digo, ¿no? Relacionándose al contexto en el cual nos encontramos y las oportunidades que también tenemos, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo sentía que mucho también es como para, no sé, arquitectura en Dubái, no sé, ¿no? Como cosas Claro. más difíciles de lograr aquí, ¿no? Pero bueno, sí, entiendo que también es importante, no sé, o sea, desarrollar esa creatividad, ¿no? Y también expandir un poco los límites en el momento en el que lo estudias. Es el único momento, creo que finalmente Sí, claro. lo vives, ¿no? Sí. Sí, interesante. Sí. ¿Quién sería un arquitecto que más admires? Que más admire. A ver, Aravena podría ser, ¿no? Me Un gusta. arquitecto, Chileno. sí, muy criticable seguramente, pero de los que más tengo referencia, hablando de contextos como, ¿no? Claro. Más sudamericanos ¿no? también, Más sudamericanos, te podría decir también, ¿no? No sé, Tabando, ¿no? Claro. Pero claro, en
impacto, ¿no? Escala de proyectos, sí, un Alejandro Aravena podría ser de los cuales más como Sí, recuerdo en la universidad, ¿no? Que he estudiado y he visto sobre su muy recorrido, ¿no? interesante, Los sí. proyectos que ha desarrollado. Sí, sí, sí. Bien, me gusta. La última pregunta. ¿Qué le aconsejarías a alguien que quisiera estudiar arquitectura? ¿Qué le aconsejaría a alguien que quisiera estudiar arquitectura? Que lo piense dos veces. No, mentira. Yo también diría lo mismo. Creo que, claro, que no, va más allá de que solo sea diseño, creatividad, y algunos creen hasta que es matemáticas, ¿no? O sea, tengo que ser Claro, muy buen, ¿no? Tengo que saber de matemáticas para estudiar arquitectura, pero no creo que vaya por ahí, es más bien hay una sensibilidad, ¿no? Que tienes que desarrollar, digamos, o tener para poder entender la complejidad de un proyecto arquitectónico, ¿no? Es una carrera bien compleja. es una carrera bien compleja. Puedes ver temas de filosofía, ¿no? De arquitectura per se, de ingeniería, ¿no? De gestión, de la Claro. ciudad, de urbano, de antropología. Tienes que un poco ser sensible con eso. Y también creo Estar que tienes dispuesto a, que, ¿no? claro, y tienes que amar la carrera, creo, ¿no? Sí, sí, Tienes tienes que que amarlo. amarla porque es bien retadora. Sí, pero en general creo que cualquier cosa que hagas tienes que apasionarte y amarlo, ¿no? Porque va a ser lo que vas a hacer, ¿no? Sí, pues Finalmente toda sí, tu vida, es tu profesión. exactamente. Sí. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, me No, a encantó. ti, Andrea. Gracias. Gracias.